Vamos a hacer el acelerómetro en esto. Entonces voy a crear un robot primero y en ese robot voy a poner un, un pivote, una articulación de tipo pivote para poder mover el acelerómetro y que no nos marque el mismo punto. Entonces aquí voy a crear un hinge joint. Aquí está el hinge joint y dentro del hinge joint buscar los parámetros del hinge joint, dispositivo, no lo voy a poner dispositivo. Ahorita de pronto le pongo un dispositivo, voy a crear un sólido para que lo podamos ver. Shape, forma. En esta forma le voy a poner un cilindro. Podemos ver el cilindro. Radio de 1, pongámoslo de 0.5 metros. Listo. Ahí está el cilindro, lo voy a trasladar en Z.25 y ya ahí tenemos un cilindro. ¿Sí o qué? Está el cilindro y este cilindro, si yo muevo la posición del joint, de la articulación, podemos ver que se está desplazando. Listo. Es que no sé, se nos está desplazando en esta dirección. Voy a cambiarle el eje, poderlo ver más fácil desde la cámara. Poner así. Listo. Entonces ahí podemos ver que simplemente se está moviendo desde este punto. ¿Este punto lo puedes explorar? Ese punto lo defino desde el robot, ¿cierto? Yo podría desplazar el robot y podría definir el punto de rotación. Elevémoslo, por ejemplo, 10 centímetros de la base. Entonces ahí va a rotar, ya no es desde este origen, sino desde este origen. Listo. Entonces ya la rotación se da desde más arriba. Listo. Ahí está la rotación. Y voy a hacerlo completo. Entonces voy a agregarle un dispositivo que va a ser un motor a esto. Entonces va a rotar, ¿cierto? Y como va a rotar, voy a poner esto más arriba. Lo voy a poner, por ejemplo, en punto 50, medio metro. Entonces va a estar muy arriba. Ni siquiera lo logro ver. Voy a cambiarle el color. Cambiémosle el color. Pero estaba. Quitémosle la parte metálica. Y pongámosle rugosidad. Ahí lo podemos ver. Listo. Ahí está el sistema que se mueve desde este punto. Listo. Voy a guardarlo. Voy a darle correr. Me pasó algo. Denme un segundito. El eje, si está bien. Listo. El sólido. Este sólido en este momento tiene una forma. Esa forma es un cilindro. Pongámoslo todo en español. Cilindro. Esta forma. Y si yo quiero que interactúe físicamente, pues tengo que ponerle una malla de interacción y tengo que agregarle una física. Le agrego la física. Ya tiene el cilindro. Voy a guardarlo. Vamos a ver qué pasa. Pero estoy hundiendo lo que no es. Y no. Entonces, nada, ya lo tengo ahí y con Alt voy a aplicar una fuerza. En este momento no se mueve. Probablemente sea porque todavía no he definido un controlador. Mm, sí, eso es lo único que falta. Vamos a agregar el controlador. Voy a crear un controlador, un archivo de Python. Vamos a ponerlo, pongámoslo así. Y acá lo tengo. Ya tengo mi controlador. Tengo un robot, tengo un time step. Vamos a definir un motor. Ahí tengo el motor y este motor no le había definido un nombre. Sí, tiene un nombre, Rotational Motor. Pongámosle banda, por ejemplo. Solamente para pruebas, banda. Ahí tengo el motor. Ya, el motor le tengo que decir set position. Y le tengo que poner la posición infinito.
Eh, ya con eso tengo posición infinita, lista previa, LE, listo, poner más grande, motor, set velocity, y pongámosle por ejemplo 0.01, guardémoslo, definamos esto como el controlador, mi controlador, ok, y guardemos y verifiquemos. Estamos yendo muy lento. Sí, pero está moviendo muy lento. Vamos a cambiar la velocidad, 0.1. Vamos a ver que ya cambia la velocidad, pues ya cambia la posición en ese punto que hemos definido con la velocidad que estamos definiendo. Esto está muy lento. Vamos a ponerlo, pongámosle 90 grados, 90 grados, sí, 90 grados por segundo. Esto ahí se está moviendo. Esto. Ese es un actuador. En ese hinge joint también podemos definir un sensor. Agreguemos el sensor de posición que está ahí y llamémoslo sensor o llamémoslo encoder. Esto. Pues ahí tengo el encoder y acá tengo la forma de llamarlo encoder acá y obtengo el dispositivo que se llama encoder. Lo activo el encoder y simplemente voy a obtener el valor del encoder. Encoder get value y, no sé, y ya obtenemos el valor, le voy a dar un print. Ahí está, esto, pues, está recibiendo la información de la velocidad del motor. No, él está cogiendo la posición Ah, la posición de la articulación. Entonces, obtenemos el encoder, lo activamos y obtenemos el valor. Y vamos a mirar el valor aquí en el terminal. Va a dar guardar, acá lo corro, vamos a ver la posición en radianes. la verdad es que está dando vuelta. Entonces ahí llegó a 6.28, acabo de, ¿cierto? Hoy pero se me tostó fuertemente el computador. Listo. Eso sería motor sensor. Agreguémosle el acelerómetro. Acá tengo el sólido. En este sólido voy a utilizar, por ejemplo, la pose para ubicar con traslación-rotación la posición del acelerómetro. Y aquí en Children voy a agregar el acelerómetro. Listo. Ahí tengo el acelerómetro. En este momento está, creo que en el centro del objeto. Agregarle un Children, va a hacer un shape. Voy a ponerle un cubito solamente para que visualmente lo podamos ver. Ahí está el acelerómetro. Voy a bajarle un poquito el tamaño. 0.5, 0.5, 0.5. Ahí está el acelerómetro. Si te das cuenta, aquí tenemos traslación-rotación, entonces no necesitaba la pose. Voy a darle control X y lo voy a pegar aquí. No necesito este. Y simplemente lo voy a trasladar 0.25. Esto del acelerómetro está en todo el extremo. Y en este momento el acelerómetro se llama accelerómetro. Listo. Vamos en español. Acelerómetro. Copiarlo y aquí las tres líneas de código. Acelerómetro va a ser un robot.getDevice de nombre acelerómetro. Lo activo. Robot. Listo. Ya lo cambiar. Robot get device. Acelerómetro. Ya lo activo y nuevamente aquí aceleración. Acelerómetro.get value.
Entonces aquí estamos imprimiendo la posición y también la aceleración. Guardar. Vale, play. Y hubo un problema ahí con... Usémoslo, reseteamos. No encontró el encoder en el... Ah, rayos. Normalmente ocurre que cuando uno resetea se borra todo lo que no se guardó. Entonces se me borró el acelerómetro y se me borró el sensor de posición. Voy a ponerlo entonces nuevamente. Encoder. Ahí lo puse. Guardemos. Y aquí agregamos el acelerómetro que se perdió. Pongámosle acelerómetro. Y agreguémosle el shape para poderlo ver. Es solamente visual. La geometría. Cajita de 0,5, 0,5, 0,5. Voy a guardarlo y lo voy a trasladar a 0,25, que la aceleración no debería, pues si cambia la aceleración, ¿cómo es? Centrífuga, centrípeta. Aquí tenemos el sistema acelerómetro. Listo. Tenemos un problema y es que acelerómetro no tiene la variable getValue. Estamos grabando. Y pongamos aquí WIOTS acelerómetro. Está la referencia y que tiene tiene enable, disable, sampling period, values. Yo lo puse con E, es con S. Podemos ver, Python tiene values. Entonces, no se va a funcionar porque este tiene valores. Guardar y volvemos a probar. Eso. Entonces ahí tenemos. ¿Y lanza varios valores? Sí, en este momento nos está entregando 3 valores porque es un acelerómetro triaxial. Nos va a A entregar nosotros solo nos sirve uno de los valores. Depende de cómo ustedes pongan el acelerómetro, van a tener uno que les va a dar la gravedad, ¿cierto? Y eso es X, Y, Z. Eso es X, Y, Z. Entonces acá, por ejemplo, yo podría cambiar esto para que sea posición, entonces lo voy a cambiar para que no se nos mueva, para que esté fijo, por ejemplo en 0. Voy a dejarlo fijo en 0 para que veamos cuáles son los valores que nos arroja. En este momento nos está arrojando 9,81, nos está arrojando 9,81 en Z, ¿cierto? Nos está apuntando. La aceleración es 9,81. Si yo lo paso y lo pongo, por ejemplo, en 3.1416, la posición va a estar en la parte de abajo, entonces el signo de Z debería cambiar. No quiso bajar. Bueno, movámoslo directamente desde acá. Ah, pobre computador. Set position 3.14. Pues movámoslo directamente a la posición 3.14. Volvemos y listo. Entonces ahí tenemos 9,81 negativo. Está apuntando hacia abajo. Si nosotros lo tuviéramos, por ejemplo, no sé, estos son 180. 180, vamos a 90, 708, lo tenemos a 90, guardar, correr,
ya debería... Ah, bueno, No, ahí sí funcionó lo de la posición. Sí, actuó. Vamos acá, 708, guardar. eso, Entonces ahí podemos ver que ya sea en la posición X que nos está marcando la posición X nos está marcando, la posición X de acá nos está marcando negativo. Yo creo que el acelerómetro de la simulación tiene los ejes invertidos, entonces apunta negativo, eh, donde, donde el acelerómetro está marcando positivo. Esto tiene como el eje, como el eje invertido. sí. Pero entonces ahí ya sabemos que está a 90 grados solo por esto, ¿cierto? Podrían coger este valor y este valor. Eh, Podemos hacer acá. Serían las aceleraciones. Y yo como convierto esas aceleraciones como ángulos, Porque este acelerómetro es muy sencillo. Normalmente los otros de allá marcan, los acelerómetros reales marcan gravedad o el vector gravedad. Ese vector gravedad sería más o menos lo que nosotros estamos mirando acá. Entonces tendríamos la aceleración en X. Esto sería aceleración, el primer valor sería la aceleración en X y también tendríamos la aceleración en Z, que sería el último valor, que son las dos que van a cambiar, aceleración en X y en Z. Y podemos, por ejemplo, importar NumPy, esto es Python, y con estos dos valores, ZX, podemos simplemente, por ejemplo, mirar el ángulo, cálculo del ángulo con la aceleración, simplemente sería, por ejemplo, arco tangente 2 de AZ a X, y con eso vamos a obtener probablemente el ángulo. Ah, listo. No no lo estoy mostrando. Pongamos esto acá abajo y pongamos el ángulo. Entonces, con esto podemos calcular el ángulo. Listo. Nos está dando menos 3.14. Pues claramente me estoy equivocando con estos dos. Sería AX, AZ. ¿Sería positivo o cero? Porque dice que te estoy Entonces ahí nos da menos 1.57 por un lado y por el otro lado nosotros estamos marcando 1.57. Ahí digamos que está invertido, entonces probablemente alguno de estos dos habría que ponerlo en menos. Y ya de esa forma vamos a tener el mismo ángulo que nos marca el de acá. Este ángulo está en radianes, pero digamos que nosotros podemos venir acá con Python y decirle degrees. Pongámoslo aquí en grados y esto también en grados. Y ya nos va a marcar el ángulo de 90 grados y este otro también 90 grados. Entonces esta es la medida directa del motor y esta es la medida indirecta con el acelerómetro. Listo. Esta es con el motor, este lado es con el motor y esto sería con el acelerómetro. Ya voy a quitar la parte de la aceleración y voy a regresar a poner posición infinita. Y voy a poner una velocidad. Esta velocidad la voy a poner relativamente pequeña. 0.5. Para que veamos qué ocurre. Vamos a ver que mide el ángulo de inclinación. está midiendo el ángulo de inclinación, aunque el cálculo no está del todo correcto. Lo estábamos haciendo para un ángulo, no para
los dos, probablemente sea con el menos en este lado. Actualizar. No, tengo que resetearlo para que vuelva a cargar el controlador. No lo está haciendo bien. Tendríamos que eh, calcular. Esto es ángulo positivo. Entonces esto es 0. Esto nos da positivo en esta dirección. Y tendríamos que revisar los ángulos. Pues en este caso esto es el positivo, esto es 0. Pues θ igual a 0. Para arriba, θ igual a 0. Voy a volver a mostrar las aceleraciones. Una pregunta, los ángulos que vienen aquí a la izquierda se acumulan, o sea, como que los radianes se acumulan, como que no, si ya pasan por ahí no volvería como a iniciar en cero. Sí, sí. Si él vuelve a iniciar en 0. Listo. Entonces tenemos aquí en esta posición son 134 grados desde ese 0. Y entonces tendríamos esta posición 134 grados y esto nos está marcando en la componente X. La componente X nos está marcando menos 6 y en la componente Z nos está marcando menos 5, menos 7,05. Esta sería pues esta debería ser positiva. Voy a dejarlo que corra otro poquito porque ese ángulo está muy difícil. Ahí ya sí está 53, ya sí está un poco más claro. Esto debería ser positivo. Positivo. Este positivo nos da, esto sería el seno del ángulo y este de acá sería el coseno del ángulo. Estamos mirando los signos del cálculo del arco tangente para que nos den los mismos ángulos. Listo. Entonces ahí pausémoslo. Este de acá, bueno, nos está dando los mismos ángulos hasta un cierto valor. Hasta el valor de 180. En 180, claramente nos está dando el mismo valor, porque por este lado es 80,75 y por este lado estamos teniendo menos 180. O sea, ya si estás haciendo exactamente el cálculo, porque cuando nosotros lleguemos aquí a 360, esto debería estar en 0. Más o menos lo que va a pasar por acá. Esto, casi 0. Porque este cálculo lo va a envolver los ángulos entre menos 180 y 80. Este acá es el ángulo de la posición del motor y él va a seguir aumentando si seguimos moviéndonos. Por este va a estar encasillado entre menos 180 y 80. Listo. Pero pues eso está bien para el cálculo del ángulo de la inclinación de la banda. Entonces ya, esto sería como la estructura. Ya si quisiéramos marcar, por ejemplo, el 0 no desde el eje Z, sino desde el eje X, entonces tendríamos que tomar esos dos valores que nos entregan y calcular ese ángulo. Pero eso es trigonometría. ¿Me puedes volver a decir lo que me acabaste de decir? Cuando queramos, pues dependiendo del ángulo que queramos medir, vamos a tener unos valores de aceleración de la gravedad, ¿cierto? Vamos a tener un vector con dos componentes. Esos dos componentes las tenemos que trabajar de manera trigonométrica para poder calcular la inclinación. Listo. Pues nada, con esto entonces terminamos el tutorial.